Alumnos, buenos días. En esta oportunidad les voy a tocar el tema de Europa a inicios del siglo XX. ¿Ya? A ver, chicos, como ustedes saben, ¿en qué año comenzó y terminó este siglo XX? Ya lo hemos llevado, recuerden. Bueno, el siglo XX comenzó en el año de ¿cuánto? 1900, hasta 1999, ¿ya? Aunque algunos dicen que comenzó en 1901 hasta el 2000. Bueno, son interpretaciones, ¿ya? A ver, recuerden, chicos, que en el siglo XX van a suceder dos hechos históricos trágicos. La Primera Guerra Mundial de 1914 y la Segunda Guerra Mundial de 1939, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco sobre lo que fue Europa a inicios de este siglo, ¿ya? A ver, la época comprendida entre 1871 hasta 1914, que comienza la Primera Guerra Mundial, fue conocida por los europeos como la Bella Época, ¿ya? Debido a que la ciencia había avanzado bastante y había hecho que la vida para ellos sea más cómoda, ¿ya? En el aspecto social, digamos, estaban bien, ¿ya? Pero al mismo tiempo las potencias europeas de esa época reclamaron enormes territorios en otros continentes, en África y en Asia, porque a inicios del siglo XX África y Asia eran lugares digamos pobres, que eran dominados por otros países, los invadían, ¿ya? Y justamente aquí los europeos querían convertirlo a los africanos y asiáticos en sus colonias. ¿Pero qué es una colonia? Colonia es el lugar donde se los invade para explotarlos y dominarlos. Haciendo una comparación, a ver, por ejemplo, ¿qué país nos invadió, nos dominó y nos explotó porque nos robaron toda la riqueza del oro? ¿Qué país? España. Entonces, invadiendo con Pizarro a los incas, el Perú fue en una época colonia de España. Entonces, eso es una colonia, ¿ya? Pero eso ya pasó. Entonces, sigamos. Asimismo, en este periodo, en Europa, a inicio del siglo XX, en este periodo, se va a dar la famosa paz armada, que va a terminar justamente con el conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero ¿por qué se llama paz armada? ¿Qué es la paz armada? A ver, la paz armada va a ser la carrera armamentista que hubo entre las grandes potencias europeas antes de la guerra. Es decir, las potencias de Europa se armaban militarmente para una futura guerra, se armaban, estaban todos listos, preparándose, ¿ya? De repente su país estaba en crisis económica hacia el pueblo, pero ellos compraban armas, se preparaban para una futura guerra. Esa era la paz armada. Supuestamente había una paz en el mundo, pero ellos ya estaban armando militarmente, ¿ya? Sigamos. Algunas causas de esta paz armada van a ser las siguientes, ¿ya? Recuerda que estamos en Europa a inicio del siglo XX. Por ejemplo, la aparición de dos grandes estados en esa época, o países. Uno de ellos era este país. ¿Qué país era este? Esta banderita, ¿ya? Estamos diciendo la aparición de dos grandes estados. Uno de ellos fue este. ¿Nadie? A ver, yo sé que saben. Claro, es el país de Alemania. ¿Ya? Aparece el estado, hoy país de Alemania. Recuerda que hoy en día la capital de Alemania es Berlín, ¿ya? También aparece el otro estado, este país. ¿Qué país será hoy en día? ¿Qué país es esta banderita? Verde, blanco, rojo es Italia. Su capital hoy en día es Roma. Entonces, la causa de la paz armada es la aparición de dos estados como los alemanes y los italianos, ¿ya? Seguimos. Otra causa va a ser los conflictos creados durante la expansión colonial, ¿ya? O sea, cada país quería conquistar a África, a Asia, como una competencia para tenerlo como colonia, y a veces había choques entre ellos, ¿ya?
Por ejemplo, aquí en América recuerda que a nosotros nos invade los españoles y a Brasil, ¿quién nos invade? Los portugueses. Pudo ser al contrario, ¿ya? Otra causa va a ser la guerra económica, principalmente guerra económica entre este país, entre Alemania y Gran Bretaña, hoy en día Inglaterra, ¿ya? Tenía una competencia económica para exportar productos, etc., ¿ya? Sigamos. Otra causa de la paz armada va a ser el conflicto entre los rusos y el imperio austrohúngaro. Entre Rusia y el imperio austrohúngaro. Esta era la bandera de ese imperio de esa época, ¿ya? Ellos habían luchado anteriormente por la posesión de los Balcanes. ¿Pero qué es los Balcanes? Los Balcanes era una zona rica en minerales, ubicada al sur de Europa. Hoy en día se encuentra ahí el país de Turquía, Grecia, etc., ¿ya? Entonces, los rusos con los austrohúngaros habían peleado antiguamente por los Balcanes, tenían un conflicto ahí, ¿ya? Todo esto creó un ambiente de guerra que obligó a las potencias, a lo que te mostré, a incrementar sus ejércitos y buscar alianzas futuras, o sea, pactos, ¿ya? Para prevenir futuras agresiones, y así se van a formar dos alianzas o dos grupos para una futura guerra, como dije, la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ese primer grupo se va a llamar la Triple Alianza, formado en 1882. La Triple Alianza, formado en 1882, y estaba integrada por este país. ¿Qué país era? Alemania. Este país, Italia, y este país en esa época, el Imperio Austrohúngaro. Hoy en día es el país de Austria y Hungría. Entonces, la Triple Alianza de 1882 se formó entre Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Tenían un pacto, juntos luchaban contra los demás, ¿ya? Y a respuesta a este grupo surge la llamada Triple Entente en 1907, la Triple Entente en 1907, conformado por los siguientes países. Acá está, los rusos, Rusia, la Triple Entente, Rusia, también conformada por el país de, ¿qué bandera será en Europa? Azul, blanco, rojo. ¿Qué bandera? Piensa. Ahí está la Torre Eiffel. ¿Qué país es? Francia y Gran Bretaña. Hoy en día el país más importante de Gran Bretaña es Inglaterra. Entonces, la Triple Entente formada por los rusos, los franceses y ¿quién era? Gran Bretaña, ¿ya? Entonces, resumiendo, en Europa a inicios del siglo XX se va a dar la famosa paz armada y también el colonialismo, ¿ya? Todo esto va a desencadenar en la Primera Guerra Mundial de 1914, y antes de eso se van a formar dos alianzas o dos grupos. ¿Cuáles serán? La Triple Alianza de 1882, conformada por Alemania, recuérdalo, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y la Triple Entente de 1907, formada por Rusia, Francia y Gran Bretaña, ¿ya? Y en la Primera Guerra Mundial, estos dos grupos van a tener varios conflictos, van a tener conflictos entre ellos, y también van a surgir otros países que apoyan a estos, ¿ya? Entonces vamos a seguir en la sala virtual y tenemos más videos, más imágenes sobre el tema de Europa a inicio del siglo XX. Sigamos.